Te han estado mintiendo sobre la muerte, y la prueba está en un documento de la CIA desclasificado. Durante siglos te han dicho que la muerte es el final, que la conciencia desaparece en el instante en que tu cuerpo deja de funcionar. La religión ofrece historias reconfortantes, mientras que la ciencia descarta la vida después de la muerte como superstición. Pero, ¿y si la verdad fuera completamente diferente? ¿Y si el gobierno de los Estados Unidos ha sabido durante décadas que la muerte no es el final, sino una transición? Ocultas en archivos desclasificados, hay pruebas de que la conciencia no muere con el cuerpo, pasa a otros reinos que desafían la comprensión convencional. Esto no es solo especulación, no es fantasía, es investigación oculta en archivos clasificados que explora la naturaleza de la realidad, la percepción humana y qué sucede cuando dejamos este mundo atrás. Estos documentos no preguntan si hay vida después de la muerte, lo confirman. Lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en la que ves la existencia misma, porque una vez que comprendas lo que han ocultado, nunca volverás a mirar la vida o la muerte de la misma manera. Durante décadas, el gobierno estadounidense ha estado obsesionado con los límites de la conciencia humana, no solo en teoría, sino a través de experimentos clasificados, programas de guerra psicológica e investigaciones financiadas por el Poland Alwen. Ejércitos sobre estados alterados de conciencia. Mientras el público se distraía con la política y el entretenimiento, tras bambalinas, agencias como la CIA financiaban estudios secretos sobre la naturaleza misma de la realidad. La pregunta que se hacían no era solo sobre espionaje o seguridad nacional. Era algo mucho más grande. ¿Qué ocurre cuando morimos? En 2003, un documento anteriormente clasificado fue desclasificado en silencio y enterrado bajo miles de páginas de trámites gubernamentales mundanos. Este documento, conocido como el Informe del Proceso Gateway, formaba parte de la investigación de la CIA sobre el verdadero poder de la conciencia humana. Detallaba algo extraordinario: que la mente no está limitada por el cuerpo físico y que la conciencia en sí misma no está restringida por el tiempo ni el espacio. Esto no era una teoría filosófica ni una creencia espiritual. Era investigación oficial del gobierno. A través de una serie de programas clasificados, la CIA invirtió millones de dólares en estudiar qué ocurre cuando la conciencia se separa del cuerpo. Su interés no era solo científico, era estratégico. Si la conciencia humana podía existir más allá del cuerpo, más allá de la muerte, entonces ¿qué más era posible? ¿Podría entrenarse a alguien para moverse entre reinos? ¿Podrían los agentes de inteligencia acceder a información fuera de las limitaciones del tiempo? ¿Era la muerte simplemente una reprogramación de la realidad y no un final? Estas preguntas no las hacían teóricos de la conspiración marginales. Estaban siendo estudiadas en los niveles más altos de secreto gubernamental. Pero, ¿por qué? Si la conciencia continúa más allá de la muerte, le interesaría a la CIA, una agencia gubernamental enfocada en el poder y el control, lo que sucede después de morir. La respuesta es tan inquietante como fascinante. Controlar la percepción de la muerte es controlar la percepción de la vida misma. Si el público realmente comprendiera lo que estos documentos sugerían, que la muerte no es un final, sino una puerta de entrada, podría reescribir completamente la comprensión social sobre el miedo, el control y el potencial humano. Y no se trataba solo de la vida después de la muerte. La investigación reveló algo aún más profundo: que nuestras mentes son capaces de escapar del propio tejido de la realidad física. A través de estados alterados de conciencia, las personas supuestamente podían acceder a dimensiones que desafían la lógica, interactuar con energías más allá de la comprensión humana e incluso percibir información a través del tiempo mismo. Si eso es cierto, ¿qué significa para la forma en la que experimentamos la vida? La mayoría de las personas nunca leerá estos documentos. La mayoría de las personas nunca cuestionará lo que les han contado. Pero tú no eres como la mayoría. Y una vez que empiezas a desentrañar esta información, es imposible ver el mundo de la misma manera, el tiempo mismo. Si eso es cierto, ¿qué significa para la forma en la que experimentamos la vida? La mayoría nunca leerá estos documentos. La mayoría nunca cuestionará lo que les han contado. Pero tú no eres como la mayoría. Una vez que empiezas a desentrañar esta información, es imposible ver el mundo de la misma forma. Algunas cosas son demasiado confidenciales para compartirlas en YouTube.
Por eso hemos puesto conocimientos exclusivos y más profundos dentro de Insights Academy, nuestro boletín gratuito. Si te registras ahora, también recibirás un ejemplar gratuito de Equivalion, pero solo por tiempo limitado. Ve al enlace en la descripción. La verdad es que ellos lo han sabido durante décadas. Han estudiado la conciencia más allá de la muerte. Han invertido en la investigación de experiencias fuera del cuerpo. Han probado técnicas para separar la mente del cuerpo físico. Y si han llegado a tales extremos para estudiar esto en secreto, la verdadera pregunta no es si la conciencia sobrevive a la muerte. La verdadera pregunta es, ¿qué más saben ellos que nosotros no sabemos? La CIA no solo estudiaba lo que sucede después de la muerte, estaban investigando activamente cómo manipular la conciencia estando aún vivos. En el centro de esta investigación estaba algo conocido como el proceso Gateway, un programa diseñado para entrenar a las personas a escapar de los límites físicos de su cuerpo y acceder a estados superiores de conciencia. Esto no era simple especulación. Se basaba en un marco científico utilizando frecuencias de sonido cuidadosamente diseñadas, técnicas de meditación y sincronización de ondas cerebrales para inducir estados alterados de conciencia. El objetivo es separar la mente del cuerpo, permitiendo que las personas experimenten dimensiones más allá del tiempo y el espacio. En el informe desclasificado, la CIA describe la conciencia como un campo de energía vibracional, uno que puede existir independientemente del cuerpo. Usando un conjunto de técnicas específicas, los sujetos fueron capaces de experimentar proyección astral, visión remota y viajes fuera del cuerpo. Esto no era mito ni folclore, era algo para lo que el gobierno de Estados Unidos estaba entrenando activamente a personas. El proceso Gateway fue desarrollado por el Instituto Monroe, una organización de investigación especializada en la exploración de la conciencia y el entrenamiento de ondas cerebrales. Tras años de experimentación, descubrieron que al sincronizar los hemisferios cerebrales usando ritmos binaurales, un individuo podía alcanzar un estado en el que su mente se separaba de su cuerpo físico. En ese estado, los límites de la realidad misma parecían disolverse. Los sujetos informaron haber flotado fuera de sus cuerpos, percibiendo información de lugares distantes e incluso experimentando reinos de dimensiones superiores. Algunos lo describieron como ver el universo desde fuera, dándose cuenta de que la existencia física era solo una pequeña fracción de una realidad mucho más grande. ¿Y la parte más impactante? La CIA se lo tomó en serio. ¿Por qué una agencia gubernamental dedicada a la recolección de inteligencia estaría interesada en entrenar personas para salir de sus cuerpos? Porque si la conciencia no está confinada al cuerpo, la percepción tampoco lo está. A través de la visión remota, una habilidad desarrollada dentro del proceso Gateway, los sujetos afirmaban poder ver lugares, eventos e información en tiempo real, sin importar la distancia. Las implicaciones eran enormes. Imagina una agencia de inteligencia espiando a gobiernos extranjeros, accediendo a documentos clasificados, o incluso mirando hacia el futuro sin moverse de una sala. Esto es lo que el proceso Gateway estaba explorando. Pero más allá de la obtención de inteligencia, había algo aún mayor enterrado en estos hallazgos, prueba de que la mente existe más allá de la muerte física. Pero si las personas podían salir de sus cuerpos a voluntad y viajar fuera del espacio y el tiempo estando aún vivas, ¿qué significa eso para la muerte misma? Según los documentos del proceso Gateway, la muerte no es un final, es un cambio, una transición de un estado de conciencia a otro. La muerte, si las personas pudieran dejar sus cuerpos a voluntad, si pudieran viajar fuera del espacio y el tiempo mientras aún están vivas, ¿qué significa eso para la muerte en sí? Según los documentos Gateway, la muerte no es un final, es un cambio, una transición de un estado de conciencia a otro. El proceso de morir no es destrucción, es un cambio de frecuencia, un traslado de la conciencia de un plano de existencia a otro. El gobierno lo sabía, lo estudiaron, experimentaron con ello, y el simple hecho de que existiera este tipo de investigación prueba una verdad innegable. No quieren que entiendas lo que realmente eres. Porque una vez que te das cuenta de que la conciencia es independiente del cuerpo, una vez que comprendes que la realidad en sí es solo una proyección de la mente, te conviertes en algo peligroso, te vuelves libre. Así que pregúntate si esto es lo que estaban dispuestos a desclasificar. ¿Qué más sigue oculto? ¿Qué otras verdades acerca de la existencia, la conciencia
y la muerte están encerradas en bóvedas gubernamentales? Y más importante aún, ¿por qué te lo están ocultando? Si la conciencia no está confinada al cuerpo, entonces, ¿qué ocurre cuando el cuerpo muere? El proceso Gateway ofreció una respuesta inquietante, una que coincide tanto con la física cuántica como con las antiguas enseñanzas espirituales. Según los documentos desclasificados, la muerte no es un final, sino una transición. La ciencia nos dice que la energía no puede ser destruida, solo transformada. Este es el principio fundamental de la física. Si eso es cierto, entonces, ¿qué sucede con la energía que constituye tu conciencia? Si tu mente no es más que señales eléctricas y frecuencias vibratorias, entonces, en el momento en que tu cuerpo deja de funcionar, esa energía no desaparece, se transforma en otra forma. Esto no es mera especulación. Las investigaciones de la CIA sugieren que la conciencia opera en un sistema basado en frecuencias, lo que significa que cuando el cuerpo muere, la mente no desaparece. Simplemente cambia a otro plano vibratorio. En términos sencillos, en el momento en que mueres, tu conciencia no se extingue, solo existe en otro lugar. Y esta idea no es nueva. Las antiguas civilizaciones han entendido esto durante siglos. Los egipcios, hindúes, budistas, e incluso los filósofos estoicos enseñaron que la vida no termina con la muerte, se transforma. El libro tibetano de los muertos describe la muerte como una transición entre estados de conciencia, tal como lo hacen los documentos Gateway de la CIA. Pero lo que hace esto aterrador es que esto no es solo una creencia espiritual, es investigación respaldada por el gobierno. Piénsalo, si la muerte es solo un cambio de frecuencia, ¿qué implica eso sobre la vida misma? ¿Qué implica eso sobre la vida misma? Y si toda nuestra experiencia de la realidad no es más que una proyección de la conciencia en un rango vibratorio específico. Y si, al morir, no vamos a ningún lugar, simplemente despertamos a un nivel superior de existencia. Y aquí es donde la cosa se pone aún más extraña. Algunos científicos han propuesto que la realidad misma es una proyección holográfica, lo que significa que todo lo que vemos, sentimos y experimentamos es simplemente información procesada por nuestra conciencia. Si ese es el caso, entonces la muerte no consiste en dejar algo atrás, consiste en despertar a la verdadera naturaleza de la existencia. Los documentos de la CIA insinuaban esto. Sugieren que cuando morimos, nuestra conciencia se reabsorbe en un campo de energía más grande, la energía que compone el universo. Algunos llaman a esto la fuente, otros lo llaman Dios, pero la idea es la misma. La individualidad es una ilusión temporal, y la muerte simplemente disuelve los límites del yo. Esto significa que nunca has estado realmente separado del universo. Tu conciencia es parte de algo mucho más grande que la experiencia humana, y cuando el cuerpo muere, esa conciencia simplemente regresa a su origen general. La misma individualidad es una ilusión temporal, y la muerte simplemente disuelve los límites del yo. Esto significa que nunca has estado verdaderamente separado del universo. Tu conciencia es parte de algo mucho más grande que la experiencia humana, y cuando el cuerpo muere, esa conciencia simplemente regresa a su estado natural. Pero aquí está la verdadera pregunta: si este conocimiento es cierto, ¿por qué no es algo convencional? ¿Por qué no lo aprendemos en la escuela? ¿Por qué nuestra sociedad está construida sobre el miedo a la muerte en vez de sobre la comprensión de lo que realmente es la muerte? La respuesta es simple: el miedo mantiene a las personas controlables. Porque si la gente entendiera que nunca estuvo realmente atada a esta realidad, si supiera que la muerte no es algo que deba temerse, entonces los gobiernos, las corporaciones y las instituciones religiosas perderían su poder. Todo el sistema depende de que las personas tengan miedo de perder sus vidas, su riqueza, sus identidades. Pero si realmente supieras que la muerte es solo otra forma de existencia, ¿qué harías de manera diferente? ¿Seguirías persiguiendo posesiones materiales sin sentido? ¿Seguirías viviendo tu vida con miedo a lo que viene después? ¿O empezarías a vivir con la comprensión de que eres más que este cuerpo, más que esta experiencia? Los documentos del proyecto Gateway sugieren que somos seres eternos de energía alojados temporalmente en formas físicas. La muerte es simplemente una puerta, y el verdadero secreto es que nunca estuviste dentro de la prisión que te hicieron creer en primer lugar. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué significa eso acerca del tiempo mismo?
Porque, según estos informes desclasificados, incluso el tiempo es una ilusión, y lo que ocurre en la muerte puede ser aún más impactante de lo que jamás has imaginado. ¿Y si todo lo que creías saber sobre el tiempo fuera una mentira? ¿Y si el pasado, el presente y el futuro no estuvieran separados en absoluto, sino ocurriendo al mismo tiempo? La investigación desclasificada de la CIA no solo desafía nuestra comprensión de la conciencia y la muerte, reescribe completamente nuestra percepción del tiempo mismo. El proceso Gateway describe la realidad como una construcción vibracional, lo que significa que todo lo que experimentamos está dictado por las frecuencias a las que nuestra conciencia está sintonizada. Según este modelo, el tiempo no es lineal, no es un camino recto que avanza hacia adelante. En cambio, el tiempo funciona más como un campo, algo por lo que puedes moverte, al igual que el espacio. Si esto es cierto, entonces el momento de la muerte no es un final, sino una expansión. Cuando tu cuerpo físico se apaga, tu conciencia ya no está atada a las limitaciones del tiempo lineal. En lugar de experimentar el pasado, el presente y el futuro como eventos separados, podrías volverte repentinamente consciente de todo el tiempo simultáneamente. Esto no es solo una teoría. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan algo inquietantemente similar. Describen ver toda su vida pasar ante sus ojos, no como una secuencia de recuerdos, sino como un solo momento interconectado. Algunos dicen que pudieron revivir eventos pasados no como recuerdos, sino como si estuvieran sucediendo de nuevo, como si hubieran salido completamente fuera del tiempo. Y luego hay algo aún más extraño. Algunas experiencias cercanas a la muerte afirman que pudieron ver el futuro, como si por un instante hubieran tenido acceso a una parte de la realidad donde el tiempo no se mueve de la manera que creemos. Muchos informan haber experimentado una conciencia temporal, donde podían percibir no solo su propia vida, sino acontecimientos completos que van más allá de la comprensión humana. La investigación de la CIA apoya esto. Según sus documentos, el proceso Gateway sugiere que, en estados alterados de conciencia, los individuos pueden percibir información a través del tiempo. Esto significa que la muerte, el momento en que tu mente ya no está conectada a un cuerpo físico, podría realmente permitirte salir completamente fuera del tiempo. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. Si el tiempo es una ilusión, ¿qué dice eso sobre la muerte misma? Si el futuro ya ha sucedido, si el pasado todavía existe, entonces, ¿alguna vez realmente morimos? ¿O simplemente cambiamos nuestra conciencia a otro punto en la línea del tiempo? Las implicaciones de esto son asombrosas. Sugiere que, en el momento de la muerte, podrías experimentar todo a la vez: el pasado, el futuro, cada versión de ti mismo, todo en un solo momento eterno de conciencia. Esto significaría que no solo avanzas a través de la vida, existes en cada momento de manera simultánea, pero tu conciencia solo está sintonizada con una experiencia a la vez. Y si eso es cierto, entonces quizá la muerte no sea ir a ningún lugar en absoluto. Tal vez cuando morimos, simplemente despertamos a la realidad de que siempre hemos estado en todas partes. Esta comprensión del tiempo desmantela por completo la forma en que la sociedad está estructurada. Si la gente se diera cuenta de que su existencia no está confinada a una sola línea temporal, que su conciencia podría acceder a infinitas versiones de la realidad, ¿cómo cambiaría eso la forma en que vivimos? Más importante aún, ¿cómo cambiaría la manera en que vemos la muerte? Porque si la muerte es simplemente una transición a otro estado de conciencia, entonces lo que sucede después podría ser algo que va mucho más allá de lo que podemos siquiera comprender. Según los documentos del Gateway, eso es exactamente lo que el gobierno ha estado tratando de descifrar, porque si la conciencia puede moverse más allá del tiempo, ¿de qué más es capaz? Y lo más importante, ¿qué más nos están ocultando? Nos han dicho que la muerte es el último gran desconocido, algo que no podemos comprender hasta experimentarlo en carne propia. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si el momento de la muerte ya hubiera sido cartografiado, estudiado y documentado, no solo por tradiciones espirituales, sino también por investigaciones científicas y programas gubernamentales? Los archivos desclasificados de la CIA sugieren que la muerte no es el final. Es una transición hacia un estado de existencia donde la realidad misma se vuelve algo completamente diferente. Uno de los fenómenos más comúnmente reportados en las experiencias cercanas a la muerte es el túnel de luz.
Personas que han estado clínicamente muertas durante minutos, a veces horas, describen de manera consistente la misma experiencia: salir de su cuerpo, flotar por encima de él y ser atraídos hacia un túnel lleno de una abrumadora sensación de paz, calidez y conocimiento. Cuanto más avanzan en ese espacio, menos sienten conexión con su cuerpo físico y más se fusionan con algo más allá de la comprensión humana. Pero, ¿qué es esa luz? ¿Es simplemente un truco del cerebro moribundo o es algo más? El proceso Gateway sugiere que esta transición no es una alucinación. Es un cambio en la conciencia vibracional. Cuando tu conciencia se desprende del cuerpo físico, ya no estás limitado por la percepción de la realidad material. La luz no es algo que ves, es un estado de existencia diferente, algo más allá de las limitaciones del cerebro humano. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan haber encontrado seres de luz, entidades que parecen irradiar una inteligencia y comprensión más allá de lo que conocemos en el mundo físico. Algunos describen que es un estado de existencia diferente, algo que trasciende las limitaciones del cerebro humano. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan haber encontrado seres de luz, entidades que parecen irradiar inteligencia y entendimiento más allá de lo que conocemos en el mundo físico. Algunos los describen como guías, ancestros o incluso versiones superiores de sí mismos. Otros dicen que estos seres no están separados en absoluto, sino que son una extensión de su propia conciencia, esperándolos al otro lado. Los documentos Gateway de la CIA se alinean con esta idea. La investigación sugiere que la conciencia es un campo de energía que existe más allá del cuerpo y que en la muerte simplemente se fusiona de nuevo con el todo mayor. En otras palabras, lo que la gente describe como Dios, la fuente o la luz, podría no ser una fuerza externa en absoluto. Podría ser tú, la parte de ti que siempre ha existido, pero que olvidaste mientras estabas atrapado en esta experiencia física. Aquí es donde entra la muerte del ego, la disolución completa del yo tal como lo conocemos. El momento de la muerte a menudo se describe como un retorno a la unidad donde el yo individual desaparece y lo que queda es pura conciencia. Esto coincide con lo que reveló el proceso Gateway, que la realidad es una proyección holográfica de la conciencia, y cuando el cuerpo muere, la proyección se colapsa, dejando solo al observador atrás. Pero no todos experimentan lo mismo. Algunos relatos de experiencias cercanas a la muerte describen la entrada a otros reinos, dimensiones diferentes, versiones paralelas de la existencia, o incluso paisajes enteros que parecen cambiar únicamente en función del pensamiento. En los documentos del Gateway, la CIA reconoció que los estados alterados de conciencia podrían permitir que las personas percibieran e interactuaran con otros planos de la realidad, planos que podrían ser tan reales como este. Si esto es cierto, entonces lo que ocurre después de la muerte podría no estar predeterminado. Podría estar moldeado por tu propia mente. Algunas tradiciones espirituales sugieren que lo que crees sobre la vida después de la muerte influye directamente en lo que experimentas. Esto podría explicar por qué diferentes culturas describen distintas versiones del más allá del cielo, la reencarnación, el vacío, los reinos ancestrales. Y si la muerte no es un destino fijo, sino una puerta que te lleva a donde tu conciencia espera ir. Si el proceso Gateway es correcto, entonces la muerte no trata de irse, sino de despertar a la verdad de que nunca eres solo este cuerpo, nunca eres solo esta vida. Siempre has sido parte de algo más grande, y cuando el cuerpo físico se apaga, lo único que sucede es que lo recuerdas. Pero si ese es el caso, y la muerte no es más que una transición, ¿por qué se ha enterrado este conocimiento? ¿Por qué la sociedad se ha estructurado en torno al miedo a morir? Si supiéramos la verdad sobre lo que ocurre en el momento de la muerte, ¿cómo cambiaría la manera en que vivimos? Más importante aún, ¿cómo cambiaría la forma en que pensamos sobre el control? Porque si la muerte no es el final, entonces, ¿qué poder tienen realmente los gobiernos, las instituciones y los sistemas de control sobre ti? Y eso podría ser el mayor secreto de todos. Si el gobierno de Estados Unidos ha pasado décadas investigando lo que sucede después de la muerte, si la CIA tiene documentos clasificados que prueban que la conciencia no está limitada al cuerpo, ¿por qué no es esta información de dominio público?
¿Por qué no se enseña en las escuelas, no se discute en la ciencia convencional, ni se acepta como un hecho? La respuesta es tan inquietante como obvia, porque el miedo a la muerte es la base del control. Piénsalo: todo sistema importante de poder, gobiernos, religiones, instituciones financieras e industrias corporativas, depende de que las personas crean que esta vida es todo lo que hay, que la muerte es el final, y que lo que hagas aquí lo determina todo. Eso es lo que mantiene a la gente obediente. Eso es lo que hace que la gente trabaje en empleos que odia, siga reglas que no cuestiona, y permanezca dentro de los límites que la sociedad ha trazado para ellos. Porque, ¿qué sucede cuando la gente deja de temerle a la muerte? ¿Qué sucede cuando se dan cuenta de que la conciencia es eterna, que la vida es solo una parte de una experiencia mucho más grande? Se vuelven incontrolables, dejan de temerle al castigo, dejan de conformarse con sistemas que fueron diseñados para mantenerlos pequeños. Dejan de buscar validación de gobiernos, corporaciones y autoridades religiosas, porque se dan cuenta de que el verdadero poder nunca ha sido externo, siempre ha estado dentro. Los documentos desclasificados del proyecto Gateway insinuaban esto. La CIA estudiaba activamente la conciencia humana, no solo como una curiosidad científica, sino como una herramienta de poder. Si la mente puede existir más allá del cuerpo, si la percepción puede moverse más allá del tiempo y el espacio, eso significa dos cosas: las personas son mucho más poderosas de lo que les han hecho creer. Y quien controle ese conocimiento, controla la realidad misma. Y esa es precisamente la razón por la cual esta información ha sido enterrada. Si la muerte es solo una puerta, entonces, ¿qué dice eso sobre la vida? Si la conciencia no puede ser destruida, ¿qué implica eso sobre aquellos que intentan controlarnos a través del miedo? La verdad es que todo el sistema que rige la sociedad moderna está diseñado para que temas perder algo que en realidad nunca estuvo en riesgo. Piensa en cuánto de tu vida ha sido dictado por el miedo: miedo a la muerte, miedo a quedarte sin tiempo, miedo al sufrimiento, miedo a lo desconocido. Pero, ¿y si el secreto más grande de todos es que no hay nada que temer? La muerte no es la destrucción de ti, sino simplemente la eliminación de la ilusión de que eres este cuerpo, este trabajo, este nombre, esta vida, y no algo infinitamente mayor. El proceso Gateway sugería que la realidad en sí misma es una proyección holográfica, lo que significa que lo que experimentamos como vida es solo una capa de percepción. La investigación de la CIA apuntaba a la idea de que la conciencia es el tejido fundamental de la existencia, y que nuestra experiencia física es solo una interfaz temporal. Esto encaja perfectamente con lo que las antiguas tradiciones espirituales han enseñado durante miles de años. Los budistas, los gnósticos, los herméticos e incluso los físicos cuánticos de hoy en día sugieren lo mismo: la realidad no es lo que parece, la muerte no es lo que pensamos. Entonces, ¿por qué mantenerlo oculto? Porque una sociedad que no teme a la muerte es una sociedad que no obedece, una sociedad que no se inclina ante la autoridad, que no sigue ciegamente, que no busca validación externa porque sabe, en lo más profundo, que todo esto es temporal, que la conciencia es infinita. Por eso los gobiernos han invertido en guerra psicológica, propaganda y control del pensamiento, porque la última batalla no se libra con armas, se libra con la percepción. Si puedes controlar cómo alguien piensa sobre la vida, la muerte y la realidad, no necesitas controlar nada más, lo harán por ti. Así que pregúntate, si han estado ocultando esta verdad, si han estudiado la conciencia durante décadas en secreto, mientras le decían al público que es una tontería, entonces, ¿sobre qué más han mentido? ¿Qué más están ocultando? La muerte y la realidad. No necesitas controlar nada más. Ellos lo harán por ti. Así que pregúntate si han estado ocultando esta verdad, si han estudiado la conciencia durante décadas en secreto, mientras le decían al público que es una tontería. Entonces, ¿sobre qué más han mentido? ¿Qué más tienen encerrado? Y, más importante aún, ¿por qué tienen tanto miedo de que conozcas la verdad? Porque una vez que ves más allá de la ilusión, dejas de ser un peón en su juego. Y eso es exactamente lo que no quieren. Si la muerte no es el final, si la conciencia existe más allá del cuerpo, y si el gobierno ha pasado décadas estudiando cómo manipular y controlar ese conocimiento, entonces la pregunta más importante no es qué pasa cuando morimos. Es cómo nos liberamos mientras aún estamos vivos. Porque ese es el verdadero secreto, ¿no? No se trata solo de la muerte. Se trata de la vida,
En el momento en que dejas de temerle a la muerte, dejas de vivir como prisionero. En el momento en que entiendes que tu conciencia es más que solo tu cuerpo físico, dejas de aceptar las cadenas mentales que te han impuesto. Y eso es exactamente lo que no quieren. El proceso Gateway no solo trataba de probar la vida después de la muerte, se trataba de comprender que no tienes que esperar a la muerte para experimentar estados superiores de conciencia. La misma investigación que la CIA estudió en secreto, proyección astral, experiencias fuera del cuerpo, estados alterados de percepción, siempre ha estado disponible para quienes la buscan. Simplemente ha estado enterrado bajo capas de distracción, desinformación y condicionamiento. Desde el momento en que naciste, te entrenaron para enfocarte solo en el mundo material. Tu educación no te enseñó sobre la conciencia, te entrenó para pensar en línea recta, para obedecer a la autoridad, para ignorar la intuición, para buscar validación en fuentes externas. Los medios de comunicación te bombardean con distracciones, manteniendo tu mente ocupada con consumismo, entretenimiento y drama sin sentido. Todo a tu alrededor está diseñado para atraer tu atención hacia afuera, lejos del único lugar donde realmente importa dentro de ti mismo. Pero la verdad es que no necesitas el proceso Gateway para explorar la naturaleza de la conciencia. No necesitas la investigación de la CIA para demostrar lo que la sabiduría ancestral ha estado diciendo durante miles de años. Ya tienes las herramientas, las has tenido desde siempre: meditación, respiración consciente, sueños lúcidos, proyección astral. Estas no son solo prácticas esotéricas, son métodos para liberarte de la ilusión de la realidad material. Cuando silencias el ruido del mundo exterior y vuelves tu atención hacia adentro, empiezas a darte cuenta de cuánto de tu experiencia está moldeada por la percepción, la expectativa y el condicionamiento. Piénsalo cada noche. Cuando duermes, tu conciencia se desprende del cuerpo. Entras en estados de sueño, experimentas realidades que se sienten tan vívidas como la vida despierta, pero cuando te despiertas, lo descartas como fantasía. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si los sueños son solo otra forma de conciencia que existe fuera del cuerpo? ¿Qué pasaría si la línea entre la vida, los sueños y la muerte fuera mucho más delgada de lo que nos han hecho creer? Hay personas hoy en día que pueden salir de sus cuerpos a voluntad, que pueden acceder a información más allá de los 5 sentidos, que pueden experimentar dimensiones fuera del tiempo y el espacio, y no necesitaron documentos clasificados de la CIA para lograrlo. Simplemente recuperaron su conciencia del sistema que fue diseñado para suprimirla. Porque aquí está la verdad: no eres solo un ser humano, eres conciencia experimentando esta realidad física por un momento temporal. Pero todo a tu alrededor, desde los medios de comunicación hasta el sistema educativo, pasando por la propia estructura de la sociedad, está diseñado para que lo olvides. Una persona que sabe que su conciencia es eterna no vive con miedo. Una persona que entiende su poder no sigue ciegamente la autoridad. Una persona consciente de la ilusión no juega bajo las mismas reglas. Por eso te mantienen distraído. Por eso te dicen que la conciencia es solo un subproducto del cerebro. Por eso ridiculizan a quienes exploran estas ideas. Porque en el momento en que recuerdas quién eres, dejas de ser controlado. Así que la verdadera pregunta no es si la vida continúa después de la muerte. La verdadera pregunta es, ¿por qué esperar hasta la muerte para averiguarlo? ¿Por qué no explorar los límites de tu conciencia ahora? ¿Por qué no reclamar el poder que ha sido suprimido durante siglos? Porque una vez que lo haces, todo cambia. Ya no vives con miedo, ya no persigues distracciones sin sentido. Empiezas a ver el mundo por lo que realmente es: una construcción, un sistema, una experiencia diseñada para mantenerte dormido. Pero ahora estás despertando, y una vez que despiertas, no hay vuelta atrás. El siguiente paso es darte cuenta de que el sistema ha estado ocultando mucho más que solo la verdad sobre la muerte. Y una vez que lo ves, jamás volverás a mirar la realidad de la misma manera. A estas alturas, entiendes que la muerte no es lo que nos enseñaron. No es un final. Es una transición, un cambio de frecuencia, un regreso a un estado superior de conciencia. Pero si la verdad ha estado oculta tanto tiempo, la verdadera pregunta es, ¿qué más nos están ocultando? Porque en el momento en que aceptas que la conciencia existe más allá del cuerpo, que el tiempo es una ilusión, y que la mente tiene el poder de trascender el espacio y la realidad, empiezas a darte cuenta de que esto no es solo sobre la muerte. Esto trata sobre el control.
Durante siglos, las instituciones más poderosas del mundo han construido un sistema entero para mantenerte inconsciente de quién eres realmente. Han utilizado el miedo, la distracción y la manipulación para mantenerte enfocado en el mundo material y evitar que te hagas las preguntas que realmente importan. ¿De dónde venimos? ¿Qué es la realidad? ¿Quién es o qué somos en realidad? Y la verdad es que esto no es solo cuestión de gobiernos. Esto va más allá de la CIA, más allá de las agencias de inteligencia, más allá de las instituciones modernas. Este sistema de control es antiguo. Ha existido durante miles de años, moldeando la forma en que la humanidad percibe la vida, la muerte y la existencia misma. Piénsalo, ¿por qué casi todas las culturas antiguas, egipcios, sumerios, budistas, gnósticos, herméticos, enseñan que la vida es una ilusión, que somos almas habitando temporalmente un cuerpo físico, y que la muerte no es más que una puerta a otro nivel de realidad? Sin embargo, en el mundo moderno, este conocimiento se descarta como mito, religión o pseudociencia. La narrativa dominante nos dice que la conciencia es solo un subproducto del cerebro, que una vez que el cuerpo muere, todo termina. Esa es la mentira más grande que se le ha contado a la humanidad. Los documentos Gateway demuestran que el gobierno de los CIU sabía que esto era falso, que estaban financiando investigaciones sobre cómo la conciencia puede desplazarse más allá del mundo físico, cómo la gente podía manipular su percepción del tiempo y el espacio, cómo los estados alterados de conciencia podían desbloquear habilidades que desafían la física convencional. ¿Alguna vez te han dicho que los documentos Gateway prueban que el gobierno de los EIU sabía que esto era falso, que estaban financiando investigaciones sobre cómo la conciencia puede ir más allá del mundo físico, cómo las personas podían manipular su percepción del tiempo y el espacio, cómo los estados alterados de conciencia podían desbloquear habilidades que desafían la física convencional? Y si estuvieron dispuestos a desclasificar tanto, ¿qué más saben que no han revelado? Porque aquí está el verdadero secreto: tu mente es la cosa más poderosa que existe. No solo tus pensamientos, no solo tu imaginación, sino tu capacidad de moldear la realidad misma. Eso es lo que más temen. No es que vayas a aprender qué sucede después de la muerte, sino que empezarás a entender de lo que eres capaz mientras aún estás vivo. Por eso la sociedad está estructurada como está. El sistema te mantiene con miedo, distraído y desconectado, siempre buscando validación externa, siempre enfocado en sobrevivir, siempre pensando en pequeño. Porque una mente completamente despierta es una mente que no puede ser controlada. Piensa en las cosas que se desalientan, ridiculizan o directamente se suprimen. Hoy en día la meditación, la proyección astral, la investigación psicodélica, la historia alternativa, el pensamiento libre, cualquier cosa que desafíe la idea de que la realidad es solo lo que vemos delante de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué cada sistema importante, educación, medios, religión, ciencia, se esfuerza tanto en mantener a la gente encerrada en una percepción limitada de la existencia? Porque en el momento en que entiendes que la realidad no es lo que te han contado, dejas de seguir sus reglas, dejas de temerle a la muerte, dejas de perseguir distracciones sin sentido, dejas de creer la mentira de que este mundo físico es todo lo que existe. Los documentos Gateway fueron solo el comienzo. Cuanto más profundizas, más obvio se vuelve todo. El mayor secreto de la historia humana no trata de gobiernos o política, se trata de la conciencia misma. Se trata de mantenerte ciego ante tu verdadera naturaleza, porque en el momento en que te liberas, te conviertes en algo que ellos no pueden controlar. Y por eso necesitas ir más allá. Si esto resonó contigo, apenas estás rascando la superficie. Dentro de Insights Academy, vamos aún más allá de lo que ellos se niegan a mencionar. Y sí, recibirás la Kabbalah gratis cuando te unas. Pero esto no se trata de un libro. Se trata de conocimiento que ha estado oculto a simple vista, enterrado bajo capas de engaño. Ve al enlace en la descripción antes de que sea demasiado tarde. Porque si han ocultado tanto sobre la muerte, imagina qué más han borrado de la historia. Imagina qué más te han estado ocultando. Y si crees que aquí termina la historia, te equivocas por completo. Has llegado hasta aquí, has visto la evidencia, los documentos desclasificados, el conocimiento reprimido. Ahora entiendes que la muerte no es el final, que la conciencia no está limitada al cuerpo,
y que el sistema ha pasado décadas, si no siglos, ocultándote esta verdad. Pero si piensas que aquí se detiene, estás equivocado, porque esto es más grande que solo la vida después de la muerte. Es más grande que la CIA, más grande que los proyectos secretos del gobierno, más grande que todo lo que nos han enseñado. La verdadera pregunta no es solo qué pasa cuando morimos, es qué somos realmente, qué es en verdad la conciencia, y aún más importante, quién o qué está detrás del sistema que mantiene este conocimiento suprimido. Nos han hecho creer que no somos más que seres físicos, viviendo vidas temporales en un mundo dictado por el tiempo, el sufrimiento y la rivalidad por la supervivencia. Pero cuanto más profundo vas, más empiezas a darte cuenta de que nuestra realidad no es lo que pensamos. El sistema ha mantenido este conocimiento suprimido. Nos han hecho creer que no somos más que seres físicos viviendo vidas temporales en un mundo dictado por el tiempo, el sufrimiento y la supervivencia. Pero cuanto más profundo vas, más te das cuenta de que la realidad no es lo que creemos que es. Los documentos Gateway sugieren que la conciencia crea la realidad, no al revés. Si eso es cierto, entonces todo lo que te han dicho sobre la existencia, sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre lo que es real y lo que no lo es, nunca fue toda la historia. Tu mente es mucho más poderosa de lo que te han hecho creer. Y esa es exactamente la razón por la que este conocimiento ha sido enterrado, porque si supieras la verdad, si comprendieras plenamente lo que eres, dejarías de vivir con miedo. Dejarías de buscar validación en autoridades externas. Dejarías de jugar según las reglas de un sistema diseñado para mantenerte dormido. Ese es el verdadero secreto, no solo que la conciencia sobrevive a la muerte, sino que la conciencia es la fuerza fundamental detrás de todo. Y en el momento en que despiertas a esa verdad verdadera, dejas de ser prisionero de la ilusión. Así que la pregunta final no es si la muerte es real, no es si el gobierno ha estado ocultando la verdad. La verdadera pregunta es, ¿qué sigue? Porque una vez que entiendes que la muerte es solo una transición, que la realidad es una construcción, y que la conciencia misma es la clave de todo, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Porque nada de esto tiene sentido a menos que comprendas la siguiente pieza del rompecabezas. Si crees que esto fue impactante, lo que descubrirás después lo cambiará todo. Haz clic en el video que ves aquí, y si este video resonó contigo, háznoslo saber comentando lo entendí.